Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En el pregón de las glorias marianas de Sevilla, de Juan Foronda Blasco, aparece este cantar o este poema. Dios te salve María, de misericordia llena, fragante como el jazmín, blanca como la azucena. Pura fuiste concebida, sin mancha alguna en tu honor, escogida desde siempre para madre del Salvador, del Señor. Ave santa, pura y limpia, salve Virgen exaltada, bendita sea la hora en que fuiste inmaculada. La Purísima, así llamada en tantos sitios de España, la Purísima. Tota pulcra es María, Immacula originalis non es in te. La Iglesia Universal celebra la gran solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. En esta semana de Adviento, preparándonos para recibir y adorar a Dios hecho niño, acunado en el regazo acogedor de su madre, que busca aposento en nuestro corazón. El hecho de estar en Tierra Santa y encontrarse en el lugar del nacimiento del niño Dios, y además en el lugar donde la Virgen le recostó en el pesebre, pues ayuda a imaginarse la escena y a ponerse en la escena. Dios nace en los brazos de esa Madre Inmaculada. Por eso, en estos tiempos fuertes de la Sagrada Liturgia, que es el Adviento, aparece esa fiesta, esa solemnidad de la Inmaculada. El Adviento es tiempo de preparación para la venida del Señor. Y muchas veces escucharemos a lo largo de estos días: ven Señor, no tardes. Por eso, Señor, también nosotros vamos a decirlo y a salir al encuentro. Pongámonos en camino una vez más con renovado amor en nuestros corazones, con luz nueva en los ojos, con más fuerza en nuestras almas, fortalecidos con el alimento de la Sagrada Eucaristía. Qué mejor modo de caminar al encuentro del Señor que hacerlo acompañando a María. El magisterio de la Iglesia, en el Concilio Vaticano II, nos invita a mirar a la Virgen, a ponderar en su corazón los sentimientos que llenaban el suyo, a procurar imitarla siempre. Ojalá el Señor nos conceda en este tiempo de Adviento, que ya hemos empezado a recorrer, encarnar de tal modo el espíritu de su Madre Santísima, que se cumpla en nosotros aquella afirmación de San Ambrosio, uno de los santos padres de la Iglesia, cuya fiesta celebramos estos días. Y dice así: que en cada uno de vosotros esté el alma de María para alabar al Señor, que en cada uno esté el espíritu de María para gozarse en Dios. Desde el principio han creído los fieles cristianos en la maternidad divina de María y en su perfecta virginidad.
Si estamos ahora en el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, pues después viene, pues, pocos años después, pues realmente es 50, 60 años después, el Concilio de Éfeso, en el que se declara la maternidad divina de María. Y así lo profesamos en el símbolo de los apóstoles. Pero también creyeron los hijos de la Iglesia que María no estuvo nunca sometida al poder del demonio. O sea que nunca tuvo pecado alguno, ni siquiera el pecado original. Y aunque no faltaron controversias teológicas, en muchos lugares de Oriente y Occidente se celebraba esta fiesta a modo particular. El pueblo, sí, el pueblo sencillo, no duda en afirmar su fe en la Purísima. Así se la llama, ya digo, en tantos sitios de España. Estoy pensando ahora mismo en Sevilla, por ejemplo. La pura, la limpia. No podían comprender que Dios permitiese que su madre hubiera podido estar un solo instante en pecado. Y por eso hay letrillas populares donde hablan de esto. Hay uno que dice: aunque no quiera Molina ni los frailes de Regina, con su padre provincial, María fue concebida sin pecado original. Y además nombra a un teólogo que es Molina, y además los frailes que siguen a ese teólogo con su padre provincial. En cambio, Miguel del Cid dice: todo el mundo en general, a voces, reina escogida, diga que sois concebida sin pecado original. Sabemos cómo la Iglesia, después de estudios y consulta al Episcopado Universal sobre cómo entendían los fieles del mundo entero ese privilegio mariano, se llegó a la proclamación solemne del dogma de la Inmaculada Concepción. Declaramos, otra cosa es la Asunción, que es 100 años después, pero en 1854 declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original desde el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. El Papa Pío IX declaró con la bula Ineffabilis Deus este dogma de la Asunción de María. Señor, comprendemos que tú por tu cuenta hayas querido, por decirlo así, arrancar de tu Padre de Dios, pues ese privilegio para tu madre. Porque no olvidemos que una cosa es que la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo, el Hijo de Dios, se hiciera carne, y otra cosa es que no quisiera a su madre. Evidentemente la querría como Dios puede querer a una persona, y más si va a ser su madre. Por lo tanto, entendemos que Dios quisiera a la Virgen y quisiera arrancar de su padre ese privilegio. Cosa que tú y yo lo vemos de lo más lógico y normal, porque consideramos que la que iba a ser la madre del Salvador, pues naciera sin pecado original. Eso es evidente. Dios convenía, Dios podía hacerlo y luego lo hizo. Si vas a Santiago de Compostela y pasas, digamos, por la entrada desde donde aparcan los autobuses, etcétera, 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 pasas por la iglesia de San Francisco. Y en esa iglesia y antiguo convento de San Francisco, no sé si quedan algunos, pues a la derecha tienes la iglesia de San Francisco y ahí entras
Es muy singular porque tienes que bajar escaleras, tienes que ponerte a una altura distinta. Y a mano izquierda, en la entrada, tienes un altar dedicado al beato Dun Scoto, que fue el que dio ese argumento. Convenía, Dios podía hacerlo, luego lo hizo. Consideramos la figura purísima de esa señora, que por ser elegida como Madre de Dios, contemplamos llena de todas las gracias y virtudes, concebida sin pecado y preservada inmune de toda mancha de pecado, maestra de fe, esperanza y de amor, ejemplo de humildad, de pureza virginal, de docilidad, de fidelidad, preservada de la corrupción de su cuerpo. Bueno, al estar en Tierra Santa te encuentras por una parte el lugar de la dormición y el lugar donde, según dicen tradiciones, los apóstoles llevaron a la Virgen para enterrarla, lugar donde subió al cielo en cuerpo y alma. Subida al cielo en cuerpo y alma y coronada como emperatriz del universo, medianera de todas las gracias. Dice nuestro Padre, así ama Jesucristo a su madre. ¿Y tú cómo honras a la señora? ¿Qué le ofreces? ¿Cuántas jaculatorias, oraciones, piropos le diriges a lo largo del día? ¿Cómo sabe dominar tus pequeñas miserias, acordándote de que eres hijo de una madre tota pulcra, purísima, inmaculada? Ayer tuve la misa con los de tercero de primaria y también el día anterior, el lunes, con los de primero y segundo. Y en la plática les he hablado de los piropos a la Virgen. Claro, muchos no sabían lo que eran piropos. Entonces les estuve explicando, estuve diciendo algunos, poniendo como ejemplo lo que le dirán a sus madres. Y después uno de ellos ya entró en sintonía y dijo algunas cosas más. Y efectivamente, pues me gustó lo que decían, porque eran, pues eso, alabanzas, piropos a la Virgen. Pues te animo a que también tú y yo, pues digamos piropos a la Virgen. No son cosas del pasado ni son cosas sentimentales. Si San José María te anima, pues me parece que es adecuado hacerlo, ¿no? En la Constitución Dogmática Lumen Gentium dice, queriendo Dios infinitamente sabio y misericordioso llevar a cabo la redención del mundo, al llegar a la plenitud de los tiempos envió a su Hijo, nacido de mujer, para que recibiésemos la adopción de hijos, el cual por nosotros los hombres y por salvación descendió de los cielos, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María. Ya sabemos que Dios, Espíritu Santo, sigue haciendo eso, el milagro no de la encarnación, pero sí de consagrar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. La Virgen Santísima fue elegida para ser hermana del Redentor, desde el mismo momento en que Dios decidió redimir al hombre por medio de la encarnación. Y por eso la Iglesia suele aplicar a María en la liturgia las mismas palabras que emplea la Sagrada Escritura hablando de la sabiduría increada. Dice el libro de los Proverbios, dióme Yahvé el ser en el principio de sus caminos, antes de sus obras antiguas. Desde la eternidad yo fui elegida. Desde los orígenes, antes que la tierra fueses. Antes que los abismos fue engendrado yo. Antes que fuese la fuente de abundantes aguas. La Virgen fue desde antes de la creación, ya pensando Dios en su madre. Y María aparece asociada a la obra de la redención en la promesa misma de victoria sobre la serpiente hecha a los primeros padres caídos en el pecado.
y en ella se cumple la palabra de Dios cuando al desterrar a Adán y Eva del paraíso, dijo a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo, y éste te aplastará la cabeza. En tantas inmaculadas aparece a los pies el demonio en forma de serpiente y la Virgen aplastando la cabeza. Cuando yo estaba en Galicia, me dijo un sacerdote que estaba de capellán en el colegio de Coruña, de chicos, me dijo: ¿me puedo acompañar a un restaurador que está arreglando algunas partes de la Inmaculada que tenemos en la ermita del colegio? Entonces la acompañé, pues estábamos los dos en Santiago, y me iba explicando. Dije, claro, bueno, en la ermita pues tenemos esta imagen de la Virgen grande que nos han regalado, pero el problema está en que a los pies de la Virgen está la serpiente. Y entonces los niños del colegio van a rezarle a la Virgen y después le dan un capón a la serpiente. Con lo cual la cabeza de la serpiente ya está descascarillada. Y tengo que repararla. Pues no queda muy feo, ¿no? Bueno, es la ventaja de ser pequeño, que llega a la parte de abajo, que es donde está la serpiente. No llega a dar un beso a la Virgen, menos mal. Pues si no, trepar por la imagen de la Virgen sería peor el remedio que había que poner, ¿no? Porque se caería o se estropearía mucho más la Virgen. Pero bueno, que los niños tengan esa idea de darle un capón al demonio, pues me parece fenomenal. Creo muchos capones con la ayuda de la Virgen al demonio. Que realmente, pues, también nosotros sintamos esa compañía de nuestra Madre Santa María para pisar la cabeza del demonio. Para saber que con ella no puede nada contra nosotros. Porque ella nos protege. Ella nos ayuda. San José María explica: Dios omnipotente, todopoderoso, sapientísimo, tenía que escoger a su madre. ¿Tú qué hubieras hecho si hubieses tenido que escogerla? Creo que tú y yo hubiésemos escogido a la que tenemos, llenándola de todas las gracias. Eso hizo Dios. Por eso, después de la Santísima Trinidad está María. Los teólogos hacen un razonamiento lógico de este cúmulo de gracias de ese no estar sujeta a Satanás. Como venía, Dios lo podía hacer, Dios lo podía, luego lo hizo. Es la gran prueba, la prueba más clara de que rodeó Dios a su madre de todos los privilegios desde el primer instante. María es toda hermosa. Por eso tú y yo la saludamos: Dios te salve María, llena de gracia. Como el ángel, el arcángel San Gabriel, saludó a la Virgen. Nada manchado hay en ella. El esplendor de la luz eterna, el espejo sin mancha del actuar de Dios, imagen de su bondad. Más que ella, solo Dios. En ningún momento estuvo en estado de muerte espiritual, al no tener pecado original ni ningún otro. Nunca estuvo privada de la gracia o apartada de Dios bajo la esclavitud de Satanás. Aplastó la cabeza de la serpiente. San Agustín defendía la necesidad del bautismo para el pecado original. No como los pelagianos y pelagianos que decían que no hacía falta, que bastaba con las solas fuerzas para merecer ir al cielo. Y San Agustín explicaba todo esto y lo decía con mucha claridad, aunque eso le costó bastantes insultos, bastantes acusaciones y bastante rechazo por parte de algunos. Pero la realidad es que nosotros solo no podemos, ¿verdad? Sin la ayuda de la gracia de Dios no podemos. Sin la fortaleza de la sangre de Cristo no podemos. Y esa sangre de Cristo la recibió de su Madre Santísima. Por eso
esa sangre no está manchada. No está manchada. La Virgen es madre, madre de Dios y madre nuestra. María es madre porque nos ha dado a Cristo y Cristo es vida. Y sentimos esa alegría inmensa en la fiesta de la Inmaculada porque Dios embelleció con la plenitud de gracia a su madre, que también es madre tuya. Alegría que ya experimentó el pueblo cristiano cuando fue definida solemnemente esta verdad de fe en 1854. Todos conocéis el famoso milagro de Empel, un episodio legendario que incrementaría el culto español hacia la Purísima el 7 de diciembre de 1585 en Flandes. Un ejército al servicio de los intereses de España combatía contra las fuerzas de los protestantes holandeses. Totalmente rodeado, sin víveres y sin escapatoria por situarse en un pequeño montículo cercado por las aguas de un río, el tercio español pensó en el suicidio colectivo. Sin embargo, milagrosamente hallaron una imagen flamenca, además, representando a la Purísima y cambiaron las tornas. Además del nuevo ánimo de las huestes españolas, el clima se enfrió repentinamente por la noche y las aguas heladas facilitaron el ataque sobre las tropas holandesas que no salían de su asombro la madrugada del día 8. Según algunas fuentes, el líder de los rebeldes holandeses exclamó: «Tal parece que Dios es español al obrar para mí tan grande milagro». A partir de 1644, España, es decir, 80 años después, España celebrará a la Purísima como patrona y protectora, convirtiéndose en festivo nacional. Antes, mucho antes, 200 años antes de la proclamación del dogma. María es la obra maestra de Dios. Roza las fronteras de la divinidad, porque ella no solamente tuvo al Hijo de Dios hecho hombre en sus brazos, sino que lo tuvo en su vientre, como dicen los niños, en su tripa. Tiene mayor perfección y santidad que los ángeles y los santos del cielo. Más que ella, solo Dios. Y es madre tuya. Por eso nosotros procuramos vivir estos días preparando y viviendo esta fiesta de la Inmaculada. Cuidamos las normas y costumbres marianas, honrando a la Virgen, pero no solamente en los días de la solemnidad o antes en la novena, sino toda nuestra vida es mariana. Todos recordamos cuando el beato Álvaro de Portillo quiso celebrar aquellos aniversarios tan señalados en la historia del Opus Dei con 3 años marianos. Parecía como quisiera que fuésemos, lo que decía San José María: a mí no me tenéis que invitar, tenéis que invitar a Cristo. Pero si me queréis invitar en algo, invitadme en el amor que tengo a la Virgen. La devoción a María no es una devoción más. En la vida de quien ama a Dios no puede faltar el amor a la criatura a quien Dios más quiere. Y meter a la Virgen en todo y para todo. Quería deciros, dice San José María, pocas cosas, pero muy claras. Y una de estas es que para llegar a la Trinidad Beatísima paso por María, y por María llego hasta Jesús. Y en otra ocasión nos decía nuestro Padre: hijos míos, si algo quiero que me invitéis es el amor que tengo a la Virgen. Al colocar Dios a su Madre en la cumbre de la santidad, llenándola de gracias, nos expresa su voluntad de que la honremos en cuanto nos sea posible. Alabar a María es alabar al Hijo y por él a la Trinidad Santísima.
¿Qué hijo no se goza en que honren a su madre? Cuanto más Jesucristo, que siendo Dios, ama a su madre más que todos los hijos del mundo. Yo pido, dice San José María, que mis hijos amen con locura a la Madre de Dios, que es Madre nuestra. Pues lo pide y te lo pide. Y te lo recuerda. No es algo de la infancia, ni de la adolescencia, ni de la juventud, es algo para toda la vida. María, por la que nos llegan las gracias, como dice San Bernardo, es el acueducto por donde nos llegan las gracias de Dios. Su maternidad espiritual, que dio comienzo con su asentimiento fiel a los planes divinos y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz. Perdura sin cesar hasta la consumación perpetua de los elegidos. Asunta, eso, la proclamación del dogma es casi 100 años después, asunta en cuerpo y alma a los cielos, continúa obteniendo con su poderosa intercesión los dones de la salvación eterna. Con su amor materno se cuida de los hermanos de su Hijo, dice de nuevo el Concilio Vaticano II, que todavía peregrinan y se hallan en peligro y ansiedad hasta que sean conducidos a la patria bienaventurada. Hemos de conocer que en los tiempos que vivimos, a pesar de que ya han pasado 2 siglos, desde el nacimiento de esa etapa moderna, con la Ilustración, con la enciclopedia, si quiere también con la Revolución Francesa, pues después de esos 2 siglos el hombre no es un hombre independiente, autónomo, omnipotente, o si quieres, como diría, pues esos filósofos existencialistas, superhombre. Sigue siendo un hombre indefenso, que es sometido a los vaivenes, sometido pues a distintas edades, porque se está hablando ahora, y es lógico, de los suicidios de los adolescentes, se habla de la soledad de los adultos o de los ancianos, se habla de tantas cosas que indican que el hombre, a pesar de la búsqueda de ese transhumanismo, sigue siendo un hombre que cae bajo las limitaciones de la carne y de la corrupción. Señora, Madre mía, tú nos proteges, tú nos ayudas, necesitamos tu ayuda. Esos hermanos de tu Hijo que todavía peregrinan y se hallan en peligro, dice la Lumen Gentium, y ansiedad hasta que sean conducidos a la patria bienaventurada. Que un camino es ese para llevar, como decía San José María, para ir y para volver a Jesús, la Virgen. El camino de Santa María, para ir y para volver. Ella, dice San José María, es la seguridad. Ella es la esperanza. Ella es la madre del amor hermoso. Ella es el principio y el asiento de la sabiduría. Y ella, la Virgen María, medianera de todas las gracias, es la que os llevará de la mano hasta su Hijo Jesús. Hijos míos, cuando estéis alegres, cuando estéis tristes, cuando vuestras miserias sean menos aparentes y cuando os pesen más, acudid siempre a María, porque ella jamás os abandonará. Una de las ideas que señala más en esta fiesta de la Inmaculada que celebramos en el Adviento es la invitación a purificar nuestros pecados, a preparar a Jesús una morada digna en nuestras almas. Como repetía San José María a los sacerdotes, ella fue concebida inmaculada para bajar una vez a Dios a la tierra. El sacerdote lo hace todos los días. Medítalo. Jesús
no rechazó el pesebre poco confortable en Belén y tampoco nos rechaza a nosotros, aunque estemos llenos de defectos y de miserias, si luchamos cada día y procuramos conservar bien limpias nuestras almas. Por eso, qué lógico resulta que cuidemos de modo especial en estos días la confesión sacramental, el examen de conciencia diario, el dolor, los propósitos. Hay unas palabras de un poeta sevillano que canta las glorias de la Inmaculada con estos versos. Siempre cantaré a la Virgen, me encuentre donde me encuentre, y pregonaré sus glorias ahora y siempre, siempre, siempre. Siempre cantaré a la Virgen mientras mi vida alentare, y exaltaré sus loores por ser santa, reina y madre. Siempre cantaré a la Virgen con largos vivas al aire, y expresaré con ternura su belleza y su donaire. Siempre cantaré a la Virgen por ser limpia e inmaculada, mediadora de las gracias y de gloria coronada. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.